Bueno, y durante estos días se ha lanzado o ha nacido ya el Comité de Desarrollo Productivo de la región de los lagos. ¿Qué significa eso? Porque es parte de una transformación de la Corporación de Fomento para tratar de regionalizar los fondos, las ideas, los proyectos. Y para eso tenemos al vicepresidente ejecutivo de esta institución con larga historia en Chile, José Miguel Benavente. Gracias por estar con nosotros. Hola Juan, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues para explicar, partamos por esto, que es lo más básico, porque esto yo entiendo es una idea que ya viene desde hace varios años, que han habido pilotos en otras regiones para tratar de regionalizar de alguna manera esta institución que nació a principios del siglo XX en nuestro país, la Corporación de Fomento finalmente, ¿no? Así es. Bueno, esto es un mandato del presidente que está en el programa de gobierno de alguna manera empoderar las regiones en la decisión, particularmente en lo que tiene que ver con la asignación de recursos relacionados con innovación, emprendimiento, desarrollo productivo y apoyo principalmente a las pymes. Efectivamente, como tú decías, se han hecho algunos intentos previos, ¿no es cierto?, en algunas regiones, y lo que hace este nuevo diseño es los aprendizajes de esos pilotos previos. Este año lanzamos 4 de estos comités, donde Los Lagos es uno de ellos, y la idea es que las siguientes regiones en los siguientes años se vayan incorporando. Principalmente lo que se empodera, ¿no es cierto?, a la región para asignar los recursos en virtud de sus anhelos, sus intereses, de las oportunidades que ven como región, y donde la Corfo pone a disposición digamos así, el chasis de instrumentos que tiene la Corfo, pero no a nivel de concursos nacionales, sino principalmente un mecanismo de selección, pero en el ámbito regional. ¿Y eso significa que los dineros, los concursos se deciden, se priorizan en la región? Así es, más aún. Tiene una línea presupuestaria dentro del presupuesto de la Corfo que tiene el nombre de Comité de Desarrollo Productivo, en este caso de Los Lagos, con una cantidad importante. Para este año la primera vez son algo así, un poquito más de 2.000 millones de pesos, en los cuales la decisión en el uso es, pensando en el instrumento, ¿no es cierto?, que tiene la Corfo, la decisión en qué se usan es completa potestad de la región. Más aún, si es que de alguna manera a través del tiempo la región, a través del comité, decide que los instrumentos no son suficientes porque tienen una heterogeneidad distinta, porque hay algo propio, el mismo comité puede sugerir reparametrizar estos instrumentos o incluso sugerir algunos instrumentos nuevos que requiere eso, ¿no es cierto?, y un procedimiento que contempla particularmente la Dirección de Presupuesto para llevar adelante esas propuestas que son propias de la región. Para que todo el mundo le quede claro, ¿la Corfo sigue existiendo como tal? No, por supuesto, sigue porque van a haber programas nacionales. Nuestra idea, en el fondo, la actual administración obviamente está incorporando elementos adicionales. Por ejemplo, la nueva Banca Nacional de Desarrollo es un tema que obviamente la Corfo ahora lo está haciendo propia. También todo el tema, ¿no es cierto?, de la nueva política industrial, que es una mirada más nacional, que tiene una mirada también, un desplante en el territorio. Pero todos esos son elementos nuevos que la Corfo está incorporando, ¿te fijas? Pero también está delegando de alguna manera la potestad en estos ámbitos, ¿no es cierto?, en las regiones. Tampoco completamente, porque hay instrumentos que van a hacer para apoyar estos temas a nivel nacional, para buscar estas complementariedades que hay entre las mismas regiones. ¿Y cómo se define los dineros, por ejemplo, los fondos? ¿Quién financia estos? ¿Son dineros solo de Corfo, de alguna otra institución del Estado? Muy buena pregunta. En el caso del comité, en el fondo va a haber a lo menos la partida presupuestaria que viene de Corfo y se define acá en qué se usa. Ahora, eso no quita que el comité decida, por ejemplo, usar recursos del FNDR, que son fondos regionales, claro, y utilizarlo en el mismo contexto. O puede llamar a otras instituciones que también tienen una presencia territorial como Cercotec y también invitarla y ver que en forma conjunta, ¿no es cierto?, sobre todo esperamos complementaria, se asignen estos recursos. Por lo menos el comité va a partir con los recursos que tiene la Corfo y después la idea, entiendo, y particularmente el gobernador Vallespín ya lo mencionó, que está muy interesado que también utilizar a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, los recursos propios de la región. Esto parte en 4 regiones con este sistema, con este tipo de comité: Valparaíso, Atacama, O'Higgins, Los Lagos. Y en este caso el gobernador regional es el presidente de este comité. Así es. ¿En qué rol cumple el director de Corfo entonces? Sí, el Corfo sigue siendo igual, tiene el director regional y está todos los funcionarios de Corfo, todo exactamente igual. Misma oficina, todo igual, sí. Lo único que además el director regional pasa a ser secretario ejecutivo, ¿no es cierto?, de esta institución. Imagínate tú que esto es como la dirección regional que tiene encima un gobierno corporativo que le ayuda en el fondo a decir, bueno, ¿dónde nos gustaría focalizar los recursos? Una especie de directorio regional, digamos. Digámoslo así, exacto, que decide, ¿no es cierto?, nosotros tenemos los instrumentos, ¿okay?, por la experiencia, por la evaluación, etcétera, y la coevaluación de alguna de estas iniciativas, pero la decisión en que el foco va a estar de este
justamente este gobierno corporativo que está encima. Probablemente algún emprendedor, algún empresario que nos está viendo se estará preguntando si con esto aumenta la cantidad de fondos o de programas, se mantiene igual, unos regionales y otros nacionales, en ese sentido. ¿Se amplía un poco el panorama? En un comienzo, la cantidad de recursos que hay ahora es más o menos lo que están asignados endógenamente para las regiones, pero la idea es que esto vaya aumentando a través del tiempo. Pero yo creo que hay una gran diferencia, que es la siguiente, que en muchos instrumentos, algunas empresas que estaban en la región, particularmente los lagos, competían con todas las otras empresas a nivel nacional. Claro. Exacto. Y en algunas circunstancias era una competencia desleal, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Si bien había una eficiencia estática, que a veces lo que terminaba es que los sospechosos de siempre se los adjudicaban, ¿no? En el sentido que eran quizás las empresas más grandes, más desarrolladas, etcétera, y de alguna manera... Que tenían más capital humano para hacer el proyecto, por ejemplo, etcétera. Exactamente. Entonces tú con este mecanismo evitas esa competencia nacional que desde el punto de vista dinámico no es lo mejor. Siempre es bueno de alguna manera... Claro, probablemente una empresa de Aysén compitiendo con varias de la región metropolitana, las posibilidades que tenga, claro. De todo. Incluso teniendo un mejor potencial que aquellas que son región metropolitana, pero estás partiendo más atrás. Lo que te permite este instrumento, justamente esta decisión, es si tú quieres apoyar desde el punto de vista regional a un conjunto de empresas. Ahora, algunos de programas van a seguir siendo nacionales, no sustitutos, sino que van a haber programas nacionales y por lo tanto si alguna gran empresa, por ejemplo la región de los lagos, además piensa que quiere postular por proyectos más sofisticados, ¿no es cierto?, o recursos más grandes, o porque está en una etapa evolutiva más adelantada que le permite, por ejemplo, quiere exportar o incluso transformarse en un unicornio, puede postular también a los programas nacionales. Perfecto. Obviamente. O sea, la situación entonces permite focalizar, pero además seguir compitiendo a nivel nacional para aquel que quiera hacerlo. Como diríamos técnicamente, no es un juego de suma cero. No es que porque entonces tú le das para acá, le quitas del otro. No. Potencialmente la idea es que no compitan todos a nivel nacional y a los que quieren hacerlo por los fondos y los recursos y la sofisticación a nivel nacional, lo pueden hacer también, no hay problema. ¿Cuáles fueron los problemas que hubo en los pilotos que se desarrollaron? Yo recuerdo que hubo bastante comentario, crítica de los trabajadores, por ejemplo, en su momento en Valdivia, en la región de los ríos, cuando se planteó esto. ¿Cuáles fueron los aprendizajes, como decías al comienzo? Hay varios temas, unos externos y otros internos. El primero que de alguna manera, que tú ya lo mencionabas, es si de alguna manera no se asegura una partida presupuestaria que vaya directamente al comité, esto hace, en el fondo, que sea difícil la confianza de ese comité de hacer una planificación relativamente en mediano y largo plazo. Ahora hay una línea presupuestaria que está asegurada para el comité y no hay una intervención del gobierno central, por decirlo, en el margen, por ejemplo, si hay una crisis o alguna cosa, durante el año cambiar unas prioridades. Eso yo creo es lo primero, lo más importante. Lo segundo es el tema de la institucionalidad. Tiene una mayoría de presencia de la región, de las autoridades elegidas, ¿no es cierto?, y representaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil organizada, del mundo universitario, del mundo privado. Creo que eso es una segunda elemento. Un tercero, una cosa más interna que tú mencionabas. Efectivamente, desde el punto de vista del funcionario de la Corfo, era un mecanismo que se traspasaba desde las direcciones regionales a los comités y esto genera algunas fricciones. Ahora se evita eso, siguen siendo funcionarios de la Corfo, dentro de la dirección regional los mismos que estaban y no necesita hacer este traspaso. ¿Y no hay funcionarios del comité? No hay funcionarios del comité. Más aún, lo que hemos conseguido con el presupuesto nacional es, con la conformación de estos comités, de la dirección de presupuesto, obtuvimos recursos adicionales para fortalecer las direcciones regionales de Corfo entre una y dos personas adicionales, porque esto implica obviamente más trabajo colaborativo en función de lo que decida el comité. ¿Y quiénes componen el comité? Público-privado, sin duda, pero principalmente, digámoslo así, son 3 de un total de 12, 3 son nacionales y el resto son todos locales. O sea, y de esos 9... ¿Cuántos son del mundo público? ¿Cuántos del mundo privado? Son más o menos, entiendo que el mundo privado son 3, del mundo universitario 1, del mundo de la sociedad civil organizada es 1 o 2, y después hay unos que son elegidos, hay cores en el fondo, y también, el liderazgo eligió el gobernador, que es una muy buena señal, no tenía por qué hacerlo así, pero él eligió ser el presidente. Él quiere ser el presidente. Sí, no, y está bien, porque eso da una señal de interés, ¿no es cierto?, en la región sacar adelante. ¿Y donde las regiones donde no sea el gobernador el presidente, quién debería serlo? ¿Quiénes elige el comité? Que elige el gobernador. Que elige el gobernador. Sí, o sea, el gobernador tiene la potestad. Sí, la presidencia. Él puede ser el presidente o delegar esa presidencia en alguien. Perfecto. Exactamente. O sea, él es presidente sí o sí de alguna manera.
Exactamente, así está el diseño. Estamos hablando de roles políticos. Está bien, porque justamente, justamente como un instituto es una persona que ha sido elegida, ¿no es cierto?, Claro. democráticamente, entonces cuenta con la mayoría de la ciudadanía y por lo tanto es el representante político, ¿no es cierto?, en este tipo de institución. Y eso creo que es tremendamente José Miguel, importante. y en la actual administración, ¿dónde está el foco? ¿Cuál es la prioridad para ustedes de aquí a lo que queda de gobierno? A nivel nacional. A nivel nacional, hablemos ya de Corfo como Corfo tal. Nacional. Como te adelantaba, mira, yo creo que esto está conformado en tres pilares para donde queremos empujar. Primer pilar tiene que ver con todo aquello de un nuevo sistema de financiamiento para la innovación, emprendimiento, desarrollo productivo. Esto se traduce, entre otras cosas, en la creación de esto de la Banca Nacional de Desarrollo, que se ha escuchado, y estamos haciendo todos los avances necesarios junto con el Ministerio de Economía, particularmente, y con Banco Estado, que hace una complementaría en esto, y que tiene varias dimensiones, que no es bastante extenso para explicarlo, pero es una cosa bastante nueva en la cual justamente estamos atendiendo un problema que tiene actualmente, sobre todo las empresas medianas y grandes, o proyectos medianos y grandes que quieren escalar y que no hay financiamiento para hacerlo. Y no hay en ninguna parte del mundo. La banca privada se mete en etapas tan tempranas y por lo tanto este es un espacio, una brecha la cual queremos cubrir, y la Corfo está desarrollando toda la musculatura y conocimiento de cómo hacerlo. Una segunda es esta línea que de promover la innovación, emprendimiento, desarrollo productivo, donde tiene una mirada regional y una mirada nacional, ¿no? Y la regional es lo que estamos conversando, ¿no? Y la nacional está fortalecimiento, por ejemplo, de Startup Chile y otros instrumentos que probablemente mucha gente conoce. Y la tercera tiene que ver con el desarrollo de esta nueva política industrial. Nosotros no entendemos la nueva política industrial como la antigua, en el fondo a través del proteccionismo o la selección de sectores o de tecnología, sino más bien la selección como de misiones o desafíos. Chile se embarcó hace mucho tiempo, desde la administración pasada, en descarbonizar al 2050. Y eso requiere un conjunto de cosas que hay que hacer en forma coordinada. El hidrógeno verde, por ejemplo, es un elemento, una herramienta para lograrlo. Por lo tanto, nosotros en ese tercer pilar, como Corfo, estamos empujando la agenda del desarrollo del hidrógeno verde, que toca muy fuerte, ¿no es cierto?, en temas no solamente de generación de energía verde y los derivados, sino también un rol que cumplimos nosotros es la formación de encadenamientos productivos. Es decir, cómo empresas pueden en Chile empezar a producir aerogeneradores, electrolizadores u otro tipo, ¿no es cierto?, de manufactura con valor agregado, porque la demanda de esto va a estar en el territorio chileno. Y por lo tanto es una oportunidad enorme de esta vez sí en serio aprovechar esta ventaja que tenemos nosotros para desarrollar sectores nuevos. Eso es lo que está en el tercer pilar. Eso gruesamente son como los tres grandes ejes. Este, por lo tanto, es el más desafiante sin duda, el tercero, porque es colocar temas sobre la mesa que no están hoy día en la generación de empresas, ¿no? No, para nada. Eso necesita coordinar, por ejemplo, no solamente la atracción de inversión extranjera, sino también buscar las complementariedades locales. Esto genera, entre otras cosas, necesidad de formación de competencia y capital humano para hacer este proceso, no solamente la construcción, sino también de la mantención y de estas distintas sectores vinculados, por ejemplo, al hidrógeno verde y a la descarbonización. Otro ejemplo, por ejemplo, muy importante en la misma dirección. La idea es transformar los sectores tradicionales chilenos como la minería y la agroindustria para incorporar la energía verde, porque obviamente en el futuro la exigencia de la demanda en el mercado internacional va a ser muy alta. Y hay un grupo también muy importante de nuevos proveedores de esa tecnología para los sectores tradicionales. Todo eso de alguna manera está en este tercer pilar que, como tú bien dices, es muy desafiante, requiere recursos, coordinación, mirada de mediano y largo plazo, y que ahí está llena de oportunidades de salarios buenos, de oportunidades de empleo, y que está también repartido en el territorio. Y eso requiere también más ciencia, más tecnología, más innovación. Y en ese camino, ¿cómo están las empresas chilenas en las regiones, por ejemplo, en esta región de los lagos, comparativamente con el resto de Chile? Dejando fuera la metropolitana, por supuesto. Por supuesto. No, en general estamos bastante mal. Nosotros tenemos en los últimos 30, 40 años, una masa crítica de empresas que tomen la innovación como el eje central de su trabajo, ¿no es cierto?, de generación de valor. Haría una excepción con las basadas en tecnologías de información y los programas, ¿no es cierto?, que muchas de estas empresas nuevas que han salido. Pero cuando uno mira los números, a pesar de todo esto, por ejemplo, la región de los lagos es una región, corrigiendo por la escala, quizás una de las más avanzadas en términos de empresas de base científica y tecnológica. Y es muy interesante lo que está ocurriendo acá en términos de esas masas críticas, porque es importante llegar a masas críticas, porque una o dos no hacen la diferencia. Pero yo cuando tengo un grupo muy importante, 20, 30, son muy relevantes porque hay un aprendizaje, incluso que estén en sectores distintos, de cómo incorporar la innovación en una forma rutinaria. Es decir, no es como yo voy a hacer innovación y después dejo de hacerla y me dedico a lo que siempre hago. No, es como yo rutinizo el proceso de innovación. Ahora, hay desafíos. Si bien la región está muy avanzada en esto en términos relativos,
con otras regiones. Hay desafíos, por ejemplo, en temas de formación de competencia y capital humano para esto. Y esto no solamente doctores que se inserten dentro de las empresas para ayudar a hacer estos procesos, sino, por ejemplo, especialistas profesionales técnicos que son necesarios, ¿no es cierto?, para desarrollar este tipo de actividades donde tenemos poca experiencia en Chile y la cual parte del rol de la Corfo es justamente potenciar esos desarrollos. Claro, por los digitales, por ejemplo, acá en el sur, tan necesario y tan distante que quedamos a propósito de la pandemia y de lo que significa Puerto Montt estratégicamente ubicado para el sur austral chileno. Así es, o sea, ustedes tienen muchos sectores intensivos en recursos naturales, para que partir, ¿no es cierto?, con los temas de salmón, ¿no es cierto?, los choritos, etcétera, que tienen muchos desafíos desde el punto de vista científico-tecnológico para rutinizar la innovación, no solamente para producir mejores productos, ¿no es cierto?, y sofisticar la canasta exportadora, sino cómo hacerlo, no solamente de forma más barata, sino de mejor manera con el medio ambiente. Esto requiere, obviamente, hay experiencias medias dolorosas, ¿no es cierto?, en la historia de Chile, de estos sectores en el cual hemos cometido algunos errores de adelantarnos, de que potencialmente podrían haber problemas, y necesitamos generar competencia y capacidades de ese conocimiento, ¿no es cierto?, que sea atendible no solamente en esta región y estos sectores, sino también pueda filtrar, ¿no es cierto?, desparramarse en otros sectores y en otros territorios. José Miguel, ¿cómo se retoma el emprendimiento en Chile a propósito de lo que ocurrió con la pandemia? Bien sabemos, antes de aquello veníamos como uno de los países que más promovía, y la Corfo, por cierto, es una de las agencias relevantes que no existe en otros países necesariamente de Latinoamérica, al estilo como existe en Chile, y donde cada chico que salía de la universidad hace 5 o 6 años atrás ya no quería un trabajo formal de empleado, sino generar su propio negocio. Todo eso se estancó sin duda, o gran parte de aquello se estancó con la pandemia. ¿Cómo se retoma eso? ¿Cómo están las cifras respecto a aquello? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo se hace, además, en un año donde todo el mundo habla de una recesión, de los problemas que genera la guerra en Ucrania, de las situaciones de los mercados, etcétera? Hay dos comentarios con respecto a lo que mencionás que yo creo que hay que tomarlo con un matiz. Primero, no tenemos evidencia de que de alguna manera el emprendimiento en Chile ha caído. Lo que ha cambiado es en que los sectores donde hemos tenido más emprendimiento o menos. Lo que generó la pandemia fue un cambio en la estructura de cómo se movió el emprendimiento. De hecho, si tú miras los emprendimientos que estaban orientados a por ejemplo, servicios basados en temas digitales o temas de logística, por ejemplo, vinculados porque físicamente no podíamos hacer compras, hay un boom del emprendimiento enorme. Y temas que tenían que ver con fintech, agrotech, etcétera, muy importante. Y otros sectores, de alguna manera, que se vieron afectados físicamente por los problemas que generó la pandemia, obviamente cayó. Pero cuando uno mira los números agregadamente, no hubo un cambio tan importante. Ahora, lo que sí hubo un cambio es que la demanda agregada cayó y obviamente la economía se vio afectada y obviamente, bueno, hay una discusión larga con respecto a cuánto ya salimos de eso o no. Los números muestran que ya de la recesión ya pasamos. El ministro Marcel ha sido bien claro, fue de hecho el trimestre pasado y ya estamos retomando. Yo creo que lo que nos sirvió un poco esto es justamente, y un tema muy interesante es, siempre las crisis son oportunidades que abren ventanas para generar nuevas propuestas de valor. Y lo que ha generado justamente esta pandemia es reorganizar un poco los esfuerzos que están haciendo en temas de emprendimiento, sobre todo emprendimiento a base científica y tecnológica. Y eso es una oportunidad. No hay país en el mundo que no se haya desarrollado cuando había un cambio muy importante en su matriz productiva. Casos que quizás todos conocemos, o algunos no. Por ejemplo, Nokia era una empresa que trabajaba en el sector forestal. No tenía nada que ver con telecomunicaciones, ni menos con telefonía celular. Y como consecuencia del gran caída del bloque soviético, donde Finlandia estaba muy relacionada, se tuvieron que transformar. Y así las historias son enormes de empresas que estaban en ciertos sectores, después cambiaron, a veces manteniendo la marca, que dado una gran crisis generó una oportunidad. Eso es lo que hizo esta pandemia. Y lo que nosotros ahora como Corfo, y particularmente en esta administración, estamos empujando esa nueva camada de emprendedores, obviamente, en sectores no tan tradicionales. Uno de ellos, por ejemplo, hidrógeno verde. No sé si tú sabes, pero por ejemplo, las primeras plantas pilotos que se están haciendo en Magallanes, los desarrolladores son chilenos. Que ponen, y fíjate, son chilenos, ingenieros chilenos, desconocidos en el mundo, digámoslo así, que juntan a empresas como Siemens, con las más grandes manufactureras alemanas, Porsche, que todos la conocemos, ¿no es cierto?, de la industria, y otras empresas eléctricas internacionales, y desarrollan la primera planta de e-fuels del mundo en forma compacta, que están todos juntos.
Eso es ingeniería, coordinación y desarrollo local. Eso es un emprendimiento, técnicamente es un emprendimiento de base científica, tecnológica y que crea un valor potencial enorme. Y eso surge como un problema, una crisis, en este caso medioambiental, en el cual necesitamos transformar. Y así vamos sumando casos de alguna manera, que pensamos, y nosotros como Corfo estamos empujándolo. Una manifestación de lo mismo es cuando miras los tipos de proyectos, sectorialmente hablando, que están entrando hoy día, por ejemplo, a Startup Chile. Los primeros proyectos de Startup Chile eran todos muy basados en el computador, algoritmos, ¿no es cierto? Y ahí salieron empresas como Notco y otras que conocemos. Pero hoy día cada vez más se están empezando a entrar emprendimientos que están más orientados al ámbito, por ejemplo, de la biotecnología, que requieren más laboratorio, que requieren más infraestructura, y de alguna manera el número de recursos, el capital humano que está involucrado es distinto. Y uno ahí va, a través de esto va viendo que hay una transformación, un cambio, en el agregado está aumentando, pero también una transformación, un cambio sectorial con respecto al emprendimiento en Chile. Y en el caso, por ejemplo, de la región también vemos muchas oportunidades, y eso es parte de la decisión de los comités, de cuáles son estos ámbitos de emprendimiento que quieren apoyar, viendo las oportunidades en función de los intereses, de las oportunidades que se van generando en el territorio, basado en competencias que ya existen. Bien, pues José Miguel, podríamos estar hablando mucho más, porque siempre es apasionante hablar de emprendimiento, de tecnología, de innovación y por supuesto del rol que cumple la Corfo, que insistimos, es una agencia que en Chile tiene mucha historia y que por supuesto cada cierto tiempo tiene que estar reseteándose de alguna manera para adaptarse por supuesto a las épocas distintas. José Miguel Benavente, el vicepresidente ejecutivo de Corfo junto a nosotros, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Y nosotros nos reencontramos en cualquier instante, por supuesto, aquí en la televisión regional. Somos Vértice TV. Hasta pronto.